Cada vez más migrantes haitianos buscan llegar a Estados Unidos. Lo hacen pasando por Centroamérica y México. Autoridades anuncian el cierre de varios centros de vacunación ante la baja afluencia. Se enfocarán en la vacunación casa en casa. Cambios en la dirección de la Policía Nacional Civil. El comisario general Héctor Leonel Hernández Mendoza toma el mando de la PNC. El precio del gas propano sufre un aumento y autoridades advierten que podría registrarse una nueva alza. Guatemala solicitará visa a los ecuatorianos. Descubrieron que muchos usaban el aeropuerto para acortar la ruta y llegar de forma irregular a Estados Unidos. Bienvenido a su programa. Iniciamos esta emisión de viernes para poder cerrar así la semana con los análisis que tenemos preparados junto a Julio Talamonti. ¿Cómo está, Julio? Muy buenas noches. Sandy, buenas noches también para ti, buenas noches para usted allá en casa. Y bueno, claro que sí, como siempre, todas las noches, 3 análisis tremendos. Y vamos a empezar con uno, ¿no? Que se ha destapado esta olla de grillos esta semana, pero esto no es nuevo. Y lo peor de todo, Sandy, es que tampoco va a frenarse el tema del gran flujo de migrantes haitianos que está pasando por Guatemala. Vamos a comenzar con este análisis y esta situación migratoria que se registra en nuestro país. Utilizan entonces también uno de los pasos y tenemos algunos testimonios que muestran esa necesidad y sobre todo la esperanza que tienen por llegar a los Estados Unidos. ¿Comenzamos? Perfecto, hagámoslo entonces. Se proyecta que 70,000 migrantes haitianos llegarán a Colombia y Panamá para pasar por Centroamérica, México y llegar a Estados Unidos. Porque hemos visto que a lo que va del año se contabilizan quizás más de 45,000 cruces entre Colombia y Panamá y son personas que han estado expuestas a una serie de violaciones de sus derechos humanos increíbles. Se han reportado, estábamos oyendo un informe interno de OIM donde se han identificado casos de violaciones y se espera que tal vez para el cierre de año crucen por este punto del Darién hasta 70,000 personas haitianas. A eso hay que sumar flujos constantes también de personas cubanas. Se coordinan estrategias con los países de la región para atender este flujo masivo, pero los ciudadanos están rechazando los planes de apoyo que se han brindado. O incluso como OIM les ofrecemos opciones asociadas al retorno voluntario asistido, pues no es parte de los planes. Gente que ha invertido, vendido sus casas para pagar a los coyotes, para que los lleven a estos lugares, no desisten de sus sueños. Es difícil realmente movilizar una respuesta estatal y menos coordinada entre los diferentes países adecuada para una protección de los derechos humanos de estas personas. A ver, ¿qué es lo que pasa aquí, Sandy? Lo que pasa es lo siguiente. Están viniendo centroamericanos, de El Salvador, de Honduras, están viniendo ecuatorianos. Por cierto, ya les vamos a pedir visa por lo que se ha denominado ese flujo masivo también. Pero ahora están viniendo haitianos. ¿Y sabes qué es lo peor? Que se espera para estos próximos meses, de aquí a diciembre, que lleguen alrededor de 70,000 ciudadanos haitianos que quieren pasar por Guatemala por una simple situación. Simple y sencillamente porque quieren llegar a Estados Unidos. Pero se les olvida algo, que Biden ya les cerró la frontera también a ellos. Exactamente, Julio, y que la situación migratoria complicada que se tiene actualmente es para todos los países, sinceramente. Pero mira, a pesar de que son varios los haitianos que han intentado cruzar la frontera, que los deportan, que de verdad ven lo complicado que es migrar en estos momentos, lo siguen intentando y utilizan de paso Guatemala también para poder entonces lograr ese objetivo final que es llegar a los Estados Unidos. En Guatemala hay varios haitianos que están entonces pues esperando hacer ese cruce. Sí. Para poder entonces
intentar llegar a los Estados Unidos. Y la situación es difícil, Julio, y vemos cada vez más grupos de haitianos que están bajo esta situación. Es correcto. Solo esta semana, hace 2 o 3 días atrás, estábamos haciendo el análisis de aquellos ciudadanos haitianos que fueron, de alguna manera, pues descubiertos por las autoridades guatemaltecas, que iban 35, ¿no? En 25, algo así, en 12 trailers. Y la situación aquí es dramática. ¿Por qué? Haití es uno de los países más pobres de Latinoamérica. Haití es uno de los estados que podemos catalogar, pues prácticamente un estado fallido acá, y que en su momento, pues tenía un flujo masivo hacia la República Dominicana, pero que ahora, como muchos otros países, están con aquel anhelo, falso por cierto, de querer llegar a ese sueño americano. Hay muchos ciudadanos haitianos en Estados Unidos, sí, tú lo puedes ver en la parte de la Florida, sobre todo, trabajan de varias cosas, particularmente de taxistas, entre otros, pero ahora lo que pasa es de que están utilizando nuestro territorio supuestamente para querer y poder llegar al territorio norteamericano. El gran problema es que Guatemala, hoy por hoy, se ha constituido en la frontera más sur de Estados Unidos y somos ese primer muro de contención. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer aquí en Guatemala con ciudadanos hondureños, salvadoreños, haitianos, ecuatorianos y de cualquier otra parte del mundo que se están quedando varados aquí? Sí, Julio, porque mira, la verdad es que qué difícil, porque también el tema migratorio hay que atenderlo como una crisis humanitaria. Sí. Pero vemos entonces que, por ejemplo, México también ha tomado una postura muy rígida en cuanto a la migración, es decir, que también están tomando sus medidas para evitar la migración hacia ese territorio con búsqueda de llegar a los Estados Unidos, pero entonces le están dejando la carga a Guatemala. Sí, Guatemala. Y finalmente no vemos también que, o al menos de verdad, no se ha dado a conocer en la información de los gobiernos de El Salvador, de Honduras, de Nicaragua y de todos estos países que tienen esta crisis migratoria también, donde sus ciudadanos están saliendo de sus países por falta de oportunidades y por diversos factores también. No se ve la forma entonces cómo poder coordinar también con Guatemala, con México, algún tipo de apoyo para el traslado y para poder entonces darles algún tipo de acompañamiento. Julio, la verdad que tampoco se está viendo. Creo que aquí a Guatemala se le está dejando el tema completo. No sé cómo lo ves tú. No, lo veo muy mal, lo veo dramático. ¿Por qué? Porque Guatemala, sin quererlo, sin pedirlo, sin estar preparada, se está convirtiendo, entre comillas, en un tercer país seguro de algo, que no hay oportunidades, seguro de algo, de que aquí estamos en una crisis igual que ellos. Estamos viendo actualmente en Latinoamérica un éxodo masivo de ciudadanos de todos los países, y esto nos hace evocar aquello que veíamos anteriormente, por ejemplo, de los países del norte de África hacia Europa. Esa crisis que por allá también continúa, se ha trasladado a los países latinoamericanos. Esto nos indica algo, que aquí en Latinoamérica también tenemos alguna situación que estamos haciendo mal como países, como estados, como sociedades, porque no logramos darle certeza jurídica, porque no logramos darle paz a nuestros pueblos, porque no logramos darles oportunidades de crecimiento, desarrollo, de trabajo, de todo un conjunto de situaciones sociales que se necesitan para que las personas puedan desarrollarse y quieran vivir en su país. Ninguno de ellos querría, diría yo, en lo lógico, ¿verdad?, dejar su país de esta manera, pero lo hacen simple y sencillamente porque no hay esperanza, porque no hay oportunidad, porque es hacer esta travesía o tratar de, en todo caso, de quedarte en tu país y morir literalmente en el intento. La situación se vuelve cada vez más dramática, sobre todo para un país que tiene ahora que albergar a ciudadanos de otros países que vienen con desesperanza y con problemas y que tienen los mismos problemas y desesperanza que nosotros, que es Guatemala. Exactamente. Ese es el gran tema. Y es que tenemos entonces esas debilidades en común. Y lo difícil es que, por ejemplo, cuando se quedan varados en nuestro país, no es que Guatemala les ofrezca mejores condiciones. Estamos en la misma situación. Sí, no es para nada un paraíso, no para ellos. Tenemos algunos datos que vamos a proyectar ahí en pantalla que son importantes. Haití, Sandy, es uno de los países con índices de desarrollo humano que existen de manera más dramática, más baja y más terrible en la región latinoamericana. Su pobreza, su falta de oportunidades se hacen latentes en los estallidos sociales que podemos ver. Recordemos que hace poco te digo, prácticamente a finales del mes de julio, le dieron muerte inclusive al presidente constitucional de ese país. Inicialmente, muchos de los ciudadanos haitianos buscaron refugio en la República Dominicana por compartir la misma isla, pero ya no es suficiente. Ahora se está proyectando por parte de la Organización
Organización Internacional de Migraciones, un éxodo masivo en el cual se estima que al menos 70,000 migrantes haitianos van a salir por la vía que sea a tratar de buscar Estados Unidos como último destino. De esos 70,000 o más, porque pueden ser inclusive más, ¿cuántos pasarán por Guatemala? ¿Cuántos lograrán pasar? Es la pregunta. ¿Y cuántos se van a quedar varados aquí? Y la pregunta es también a este punto, Sandy, ¿qué va a pasar entonces con Guatemala de aquí a diciembre, cuando tengamos no sé qué cantidad de miles de ciudadanos de todos los países en nuestras fronteras? Exactamente. Y mientras tanto ya se está dando una situación, Julio, que sabemos que en Guatemala hay varias personas que están trabajando en cuanto al tema de coyotaje, el ¿Correcto? tema de los traslados. Esto es una situación que es ilegal en nuestro país y en cualquier país realmente. Pero ahora entonces con este flujo de migrantes que viene de diferentes naciones también se está dando el tema entonces que ya están viéndolo como un negocio aquí en nuestro país. Así de poder es. hacer el traslado de los migrantes hacia las fronteras, hacia distintos puntos, y una muestra de ellos es que en varias ocasiones durante este año se han ubicado a migrantes que están viajando en furgones, en busitos y en distintas formas también, incluso arriesgando su vida. Yo recuerdo que hace unas semanas la policía detectó un bus que llevaba varias personas que ya estaban hasta, de verdad, con una situación bien Muy mal, complicada, ¿no? Salud. porque ya la respiración no era la misma, porque había una gran cantidad de migrantes que estaban en un espacio muy reducido y aparte de esto, recordemos, estamos en una pandemia. Vaya, qué situación tan tremenda. Ahora, la cuestión es, Sandy, ¿cómo va a aumentar esto los problemas sociales que ya tenemos aquí en Guatemala? ¿Por qué? Porque al final de cuentas Guatemala es un país que, aunque es lindo, es maravilloso, es grande y es nuestro país, y eso lo hablábamos esta semana de la celebración de ese bicentenario de, entre comillas, independencia, no estamos preparados ni siquiera para atender a nuestra población. Obviamente no estamos preparados para un flujo masivo que se quede aquí varado. Y es que Guatemala, para empezar, no estaba acostumbrada a esto. Probablemente sí a ser un país de paso del coyotaje, pero cada vez más Estados Unidos, la frontera México-estadounidense se ha cerrado y México se ha aliado a Estados Unidos para hacer algo, y es para expulsar a los ciudadanos inclusive del territorio mexicano. Quiere decir que la última de las fronteras estadounidenses hoy por hoy somos nosotros. Ya el gobierno de Joe Biden le ha dicho directamente a los ciudadanos haitianos que si van allá van a ser deportados de vuelta hacia Haití, vía aérea, obviamente, no por la distancia, pero les está diciendo que está cerrado, y esto va para haitianos, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños, suramericanos y de todas partes. Es decir, la política migratoria estadounidense no cambia, es más, al contrario, se pone más dura, se pone más rígida, pero también se pone más rígida por algo, es decir, nuestros países, la región latinoamericana, cada vez se está quedando más rezagada. Yo tenía una información que me llamó mucho la atención, fíjate, Sandy, el hecho de que hay países del centro de África que ya están presentando mejores índices de desarrollo humano que en Latinoamérica. Quiere decir que Latinoamérica es hoy por hoy la región en el mundo que está quedándose con menos desarrollo para sus habitantes. Y también que mucho se está dando el tema de la migración, que ya se está convirtiendo en una crisis humanitaria, Julio, lo que se está registrando. Pero aquí lo que queremos son proyectos en concreto. ¿Qué se va a hacer para evitar también estos flujos migratorios? Porque de lo contrario se va a intensificar esta situación que de por sí ya está marcando un fenómeno durante este año. Un fenómeno que no habíamos visto antes y que nos va a causar, sea como sea, problemas. Problemas en lo que dijiste del tema de salud, problemas en lo social, problemas en el tema de seguridad, problemas de todo tipo, ¿no? Porque hasta dónde nos vamos a poder dar abasto para poder atender con ese buen corazón de los guatemaltecos a las personas cuando ya esto nos rebase, y que por cierto está a punto de rebasarnos. Totalmente. Uno de los testimonios que daba uno de los ciudadanos haitianos en cuanto a una entrevista que se le hacía, indicaba que durante su paso por todo este camino en búsqueda de llegar a Estados Unidos han sufrido de burlas, han sufrido de robos incluso, y son algunos de los elementos o de los peligros que vemos entonces que pueden enfrentar la violencia, que al final afecta a todos los países de la región y que ellos pueden ser entonces víctimas también, así como lo somos nosotros. Entonces aquí vemos el riesgo que están tomando y que de verdad la situación es tan complicada que están dispuestos a asumirlos, así como muchos guatemaltecos lo hacen buscando Estados Unidos. Así es. Dramático, ¿no? La situación latinoamericana en cuanto al rezago de todas las situaciones en las cuales podríamos estar mejor, siendo países con un potencial enorme. Vamos a ir con otros datos que son importantes para que
usted los analice y conozca allá en casa, y son los siguientes. Se espera definitivamente, en lo negativo diría yo, Sandy, un impacto para Guatemala y de alguna forma para México con esta situación. La situación de riesgo que están enfrentando y que vamos nosotros a ver acrecentada también con la acumulación de tantas personas de distintas nacionalidades dentro de nuestro territorio nacional ante la pandemia del COVID-19. También podría surgir definitivamente en algún determinado momento problemas de seguridad. ¿Por qué? Porque si no llegan a Estados Unidos, están desesperados, no regresan a su país y aquí no hay cómo darles mejores oportunidades de vida, algo tendrán que hacer. Así sea ese algo, se llame delinquir, y esto es dramático también. La crisis migratoria se ha extendido de gran manera y la vemos sublimada al día de hoy en los países de Centroamérica y también de Sudamérica, pero en general en todo lo que conocemos como la región latinoamericana, y debe ser un fuerte llamado de atención para nuestros gobiernos, para nuestra región, de que de verdad tenemos que ceñirnos bien los cinturones y las faldas y los vestidos y hacer algo por nuestra propia población, porque no se está haciendo. Mira, sin duda alguna algo que no se tiene que hacer es obviar el tema. Así porque es. Entre más se ignora la situación, más complicaciones va a tener y más difícil va a ser poder buscar una solución. En este momento, los gobernantes de los países involucrados, es decir, toda la región, tienen que buscar una salida y una forma de poder ayudar a sus conciudadanos para evitar entonces que el tema de la migración sobrepase cualquier expectativa y sobre todo también se tengan esas consecuencias con personas que pueden perder la vida, porque sabemos que hay grupos del crimen organizado que están también detrás de los migrantes y hemos visto aquí varios casos guatemaltecos incluso que han sufrido las consecuencias, Julio, de estos grupos. Todo el riesgo que implica migrar en estos momentos está aún más complicado y es necesario que se haga algo. Así es necesario que se haga algo. Para concluir este tema, por lo menos a nuestros vecinos más inmediatos, presidente Nayib Bukele, presidente Orlando Hernández, El Salvador y Honduras, preocúpense también ustedes un poquito más por los ciudadanos de su país que están aquí varados. Preocúpense en regresarlos, preocúpense en orientarlos, en brindarles ayuda. Los tenemos aquí en Guatemala y nosotros no nos damos abasto. ¿Te parece si de esa manera finalizamos este tema y cuando regresemos, uno que no deja de ser también sorprendente y dramático, porque algunos centros de vacunación van a cerrar? ¿Pero por qué van a cerrar? Todo esto se lo vamos a explicar, no se alarme, después de la pausa. No cambie porque somos a la medida. Las personas que atendían los centros de vacunación que cerraron y de los que cerrarán próximamente realizarán vacunación de casa en casa para llegar a áreas marginales y con ello avanzar en la vacunación de rebaño. El personal lo vamos a ir reubicando en estas unidades móviles que estamos creando actualmente. Para finalizar, un número estimado de los centros que se cerrarían para finales de este mes. Pues yo pienso que en el caso de los distritales un 20%, de acuerdo a la evaluación y el monitoreo que hagamos en base a la productividad. Los que ya no son muy productivos, que ya no llega mucha población, pues los vamos a cerrar para aprovechar este recurso en las unidades móviles. Para finales de mes, se prevé que sean al menos otros 7 centros de vacunación que cerrarán por baja afluencia de personas, como el de Colomargueta y San Rafael en la zona 18, porque en cercanías tienen otros centros de vacunación masivos que abarcan a más personas. Los centros de vacunación masivos continuarán tanto los de modalidad peatonal como vehicular. A partir de ese sábado 18, las autoridades de salud, el Ejército, la Policía Nacional Civil, el Seguro Social y la Municipalidad comenzarán a vacunar de casa en casa en la zona 18. Bueno, a ver, tranquilos, de alguna manera hay que analizar este tema. Sí se van a cerrar algunos centros de vacunación aquí en la capital y en el distrito metropolitano, pero esto también obedece a una lógica y la lógica es que están llegando menos personas también ya a vacunarse, no en los centros de vacunación masivos, sino que en esos pequeños centros móviles y en esos centros que están ubicados a veces en colonias y en lugares muy específicos. Ahora, esto no debe significar una alarma, porque los centros grandes, al menos del centro metropolitano, van a quedar abiertos para que puedan llegar. Pero sí
se puede aprovechar la oportunidad para que precisamente estos equipos de personas pasen, como es lo que entiendo se tiene planificado, para que vayan a la vacunación de casa en casa. Y esto puede empezar hasta en lugares tan grandes como la misma zona 18, acá en Guatemala, en donde ya es tan grande la cantidad de población que ellos están haciendo una solicitud en otro tema legal en el Congreso de la República para constituirse en un municipio más. Exacto. O mejor todavía, en el interior de la República. Mira, yo la verdad es de que estaría de acuerdo y creo que se le debe de dar prioridad al interior de la República. Sí. ¿Por qué, Julio? Porque hay comunidades que están muy alejadas de las cabeceras departamentales y que no tienen ese acceso a la vacunación. Y que ahí entonces sí dices, ¿por qué no se han vacunado? Porque es difícil poder entonces trasladarse, menos si no tienen los recursos a veces para pagar un pasaje o... Hay distintas complicaciones de verdad, hay comunidades muy retiradas que pues llegar a la vacunación va a ser de esta forma, de casa en casa, llegar a estos puntos. Pero en los lugares donde tienen accesibilidad, donde pueden ir muy bien a los centros de vacunación, en este caso yo creo que yo le daría más prioridad a las personas que están en situaciones complicadas de movilidad, de acceso a estas vacunas, versus a quienes tal vez porque no han querido, no van a los centros de vacunación. Julio, no sé cómo lo ves tú, pero yo sí le daría prioridad a estas áreas. El interior de la República, al día de hoy tenemos que contar con una situación. Hay departamentos enormes, ¿no? Me refiero enormes no solo en tamaño, enormes en densidad poblacional, sino que también en el número de municipios. Podemos tocar, por ejemplo, el tema del Quiché, el tema de Huehuetenango, San Marcos también, Quetzaltenango y muchísimos otros, ¿no? Porque al final de cuentas también todos los departamentos son importantes. O hay departamentos tan lejanos, con un acceso tan difícil y tan complicado, que uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a llegar la vacuna a los lugares más alejados allá del departamento del Petén? A las montañas, Julio, hay comunidades que viven en áreas montañosas y que es difícil el acceso. Así es, por ejemplo, me imagino allá en Playa Grande, Ixcán, Quiché, que tienes que recorrer varias horas para poder llegar a un sitio como estos. Bueno, esto es lo que se necesita. Y aquí, ayer hablábamos precisamente de los retos de Francisco Coma como ministro de Salud. Bueno, pues aquí empezamos a ver cómo hay que reconcentrar esto. Algo que me parece positivo es que ya hay otras instancias que están apuntándose para venir y ayudar. Es decir, el ICS ya va a poder vacunar o inocular no solo a sus asociados y agremiados, sino que a aquellas personas que lo necesitan simplemente, pero que ya están inscritos. Así que qué bueno por ello. La verdad que sí. Ojalá que se logre ir avanzando, Julio, con este proyecto del Plan Nacional de Vacunación, porque mira, en la medida en que se logre la vacunación en toda la población también va a ser pues un poco de respiro, ¿no? Para enfrentar esta situación. Sabemos que la vacuna da un cierto grado o porcentaje de protección, que nos tenemos que seguir cuidando, pero también si analizamos la situación, y es que en el interior de la República es cuando a veces menos medidas de bioseguridad se toman, entonces por eso también hay que darle prioridad. Así es, definitivamente, porque al final de cuentas también no solo existe el relajamiento de muchas personas en las medidas, no solo existe también el hecho de que ya no muchos, un gran porcentaje de la población no se quiere ir a vacunar. Existe el hecho de que mucha población, aunque quiera vacunarse, no sabe ni siquiera cómo hacerlo, porque no le vamos a pedir a una persona en el interior de la República, en los lugares más pobres, por ejemplo, si nos vamos a Camotán, si nos vamos a algún lugar de estos, que lo haga a través de sus medios electrónicos, porque esa no va a ser la prioridad es cómo sobrevivir en el día a día. Allí se tiene que llegar de otra manera, se tienen que plantear otras estrategias y por eso creo que es importante volver a traer a colación ese papel protagónico que uno quisiera que los alcaldes tuvieran en cada uno de los municipios, pero que todavía no lo logramos ver. Bueno, tal vez el llamado, si ya no lo hacemos a los alcaldes, sino que a la Asociación Nacional de Municipalidades, a la ANAM, de pronto ahí pudiera funcionar un poquito mejor, ¿no? Para hacer ese clic, ese match con el Ministerio de Salud. Y si no, también como ciudadanía podemos exigirle a nuestras autoridades que nos den una respuesta y que no sea una respuesta con que es que no nos han trasladado. No, ¿qué está haciendo usted para que vengan las vacunas a nuestra comunidad? Hay que exigir. Así es. Vamos con los primeros datos, por favor, que tenemos preparados para usted. Y es que lo siguiente, mire, a ver, la vacunación universal es la medida
más efectiva, gracias, que puede existir para esta pandemia, ¿verdad? Es lógico que entonces es la que se busque. En Guatemala, Sandy, aunque al principio fue difícil contar con la cantidad de vacunas necesarias, no podemos decir que al día de hoy no hay millones de dosis, entonces hay que acudir, o en todo caso el Estado que acuda a ponerlas, ¿no? Sin embargo, hay que destacar un fenómeno no calculado por las autoridades de salud, y es el hecho que hay muchas personas que no están acudiendo ya por la razón que sea a los centros de vacunación. Consecuencia lógica de esto es que ahora se ha tomado la decisión por parte de las autoridades de salud de cerrar algunos centros con baja afluencia de personas y dejar funcionando los centros con afluencia masiva en la ciudad capital. Y lo que tú dices, creo yo que es la clave, la parte toral. Ya estará en el plan, ya estarán decidiendo cuáles van a ser las primeras zonas, los primeros municipios, los primeros lugares para ir y para expandirse. Ya habrá un orden de departamentos, un orden en cuanto a prioridades de cuál es el que presenta más infecciones, en dónde se va a empezar a hacer. No lo sé, pero si no hay, este fin de semana esto tiene que empezar por lo menos a planificarse para que el lunes se empiece ya con ese plan de vacunación a pie, de casa en casa. Porque mira, ahora la excusa no es que no hay vacunas, hay vacunas. Hay vacunas. Y siguen ingresando entonces también más dosis. No podemos dejar perder entonces las vacunas que ya se tienen, porque también recordemos que tienen una fecha de vencimiento, la cual también va a marcar las prioridades en cuanto a cuáles son los lotes que se utilizan, pero ojalá y que no se pierdan las vacunas. Y esto va a ser fundamental para ver la agilidad que se va a tener en los próximos meses para ir abarcando entonces mayor población posible y poderlos vacunar. Pero sobre todo entonces, esto va acompañado de una estrategia de distribución, una estrategia de difusión también para poder entonces concientizar a la población de que vaya a los centros de vacunación, porque recordemos, la vacuna es gratuita, pero también es voluntaria. Es voluntaria. Aquí hay una situación, y esto creo que lo hemos hablado o hecho el análisis fuera de cámara, porque a veces no da tiempo realmente de analizar todo lo que uno quisiera plantear sobre la mesa de análisis, pero es que también, Sandy, hay autoridades de autoridades, y no me refiero solo a algunos preceptos que pueden venir de situaciones religiosas, que aquí hay que hacer ese llamado a las autoridades de todas las denominaciones a que apoyen la vacunación, sino que hay de verdad alcaldes, corporaciones municipales que han tenido una apatía total y que realmente cuando les han ido a preguntar a los pobladores, casi que la respuesta es, mire, pues si no me vacuno yo, usted tampoco se vacuna y ahí miremos qué hacemos. No, esto debe cambiar. Es hora de llegar a exigirle, como tú decías, y retomo esta situación, a las autoridades locales. ¿Y usted qué está haciendo? Y ya se comunicó a las autoridades de salud, ya se movilizó. Usted es nuestro representante. Haga algo, señor o señora, no sé qué serán, ¿verdad? Por supuesto, la verdad es de que cada autoridad municipal va a ser importante también el apoyo con la logística también que puedan tener, preparando para que el Ministerio de Salud les pueda apoyar en cuanto a dar las dosis, cómo se van a trasladar esas dosis, dónde se van a resguardar, cómo es que se va a llegar a la mayor cantidad de población, mientras también se llegan entonces estas vacunas. ¿Cómo se está preparando la autoridad local para que la gente tenga la aceptación y vaya a los centros de vacunación? Porque imagínate, si se quedan solo cruzados de brazos esperando a que lleguen, y cuando lleguen no tienen la afluencia que es necesaria, entonces, ¿para qué? Aquí viene el trabajo también por parte de las autoridades locales de poder hacer campañas de comunicación. Exactamente, para que la gente vaya, para que la gente llegue a vacunarse y teniendo entonces las dosis ya ellos puedan pues inmunizarse contra el COVID. Tienes toda la razón. Una autoridad tiene que ser un líder. Demuestren su liderazgo, demuestren la proactividad. Que no nos han venido las vacunas, ya le dije, vaya, haga lo que mande o vaya usted al Ministerio de Salud, que no hay cómo mandarlas. Muchas veces hay bomberos municipales, departamentales, pues en una unidad de esas las traslada o coordine de alguna manera cómo lo va a hacer. Ya tiene sus equipos, ya puso el gimnasio municipal a disposición, ya tiene aunque sea refrigeradores o qué sé yo para poder guardar las vacunas, porque si no lo tiene simplemente está siendo una autoridad muy pasiva, muy reactiva y no proclive a apoyar a la población.
¿Te parece si vamos con otros datos? Por supuesto, Julia, adelante. Muy bien, veámoslos entonces en pantalla estos siguientes datos para terminar. Y es que, Sandy, fíjate por favor lo siguiente, muchas gracias. Otra de las estrategias que tomará el Ministerio de Salud es precisamente iniciar la coordinación con otras entidades para la vacunación de casa en casa. Obviamente esta vacunación domiciliar deberá iniciarse por las zonas que cuenten con una densidad poblacional más grande. Aquí en la capital, zona 18, zona 24, zona 19, zona 5, todas ellas. Asimismo, entidades como el ICS, que hasta el momento solo vacunaban afiliados, van a iniciar con un proceso de vacunación universal. Solo inscríbase. No hay que olvidar la importancia de ver la manera que sea la vacunación o llevarla hacia los departamentos, principalmente, como tú lo dijiste, aquellos que cuentan con una gran cantidad de población. Bueno, ¿cómo concluimos el tema, Sandy? Mira, Julio, a nivel municipal los alcaldes tienen un gran compromiso. Yo quiero recalcar esto, sí, la verdad, porque de verdad hay algunos lugares. Háblales, tal vez te hacen caso a ti. No, imagínate, cuando se habla del tema de la vacunación, hay personas que responden, bueno, yo me quiero vacunar, pero no hay vacunas, no han venido. Entonces, ¿cómo le dices a alguien, mire, vaya a los centros y no tienen entonces? Pero aquí la autoridad local tiene que, de verdad, ponerse más proactivo. Tienen el apoyo de los COCODES en muchas ocasiones para que también se trasladen esas dosis a las diferentes comunidades y no se concentre solo en el municipio central. Exactamente, correcto. Porque sabemos que a veces hay problemas de poderse transportar. También buscar la manera de facilitar ese transporte, de poder poner de verdad todas las facilidades posibles para que la gente llegue a vacunarse. Si aún así no lo hacen, bueno, ya nada usted puede, ya hizo lo que tenía que hacer, exactamente, ¿no? pero la responsabilidad como autoridad local ya la cumplió y los vecinos después se lo van a reconocer. Y a la población que acudan a los centros de vacunación, porque mira, antes se decía, no hay dosis, ahora tenemos varias dosis. Después y ya me registré, pero no me envían la cita, ahora hay centros donde usted no tiene que esperar a que le llegue una cita, usted solo puede llegar en su vehículo, peatonalmente. Hay varias facilidades, especialmente en el área metropolitana, hay fines de semana, hay 24 horas. Tiene todas las opciones para que usted lo haga. Cuídese, valore su vida y proteja también a quienes lo rodea. Vacúnese. Bueno, yo creo que es una conclusión muy amplia, muy completa, muy buena para este tema. Quédese usted pensando, por favor, y exija, porque los funcionarios públicos son servidores y deben ser los primeros llamados a servir. De esta manera damos por concluido este tema. Vamos a una breve pausa, regresamos con otro que también es muy, pero muy interesante. Por supuesto, lo invitamos de momento a que siga con nosotros. Regresamos enseguida. Así es, no cambie, sabe que nosotros somos a la medida. En redes sociales, un comunicado de prensa en el que se expresaba que con la finalidad de oxigenar a la Policía Nacional Civil, el ministro de Gobernación Henry Reyes nombró a Héctor Leonel Hernández Mendoza como director general de la Policía Nacional Civil, quien buscará fortalecer las acciones policiales desde la perspectiva de prevención del delito. Hernández Mendoza lleva 23 años de carrera ejerciendo durante más de 3 años la Subdirección General de Prevención del Delito de la PNC, donde fortaleció junto a los delegados campañas de denuncias ciudadanas contra la violencia intrafamiliar, sexual, contra la mujer, alertas Isabel Claudina, Alba Kenneth, y durante la pandemia acompañó operativos de sensibilización en varias zonas. Las autoridades ministeriales informaron que los cambios buscan oxigenar y fortalecer acciones enmarcadas en la seguridad ciudadana. Sí. Bueno, a ver. Me quiero quedar con una situación, Sandy, ¿no? Y lo hablábamos en este instante. Aquí creo que no es el término correcto una oxigenación de la PNC. No estamos hablando de un ser humano. Lo que estamos hablando es de que la PNC lo que necesita es cambiarse, revitalizarse, modernizarse y hacer algo que sea de verdad dramáticamente positivo para que la percepción de la población también sea buena. Porque la PNC no ha terminado de autodepurarse, nos está dando muestras cada vez más de que todavía hay malos elementos. ¿Qué necesita? Reclasificación de puestos y salarios. ¿Qué necesita?
necesita? Volverla una policía profesional, que necesita mejor equipamiento. Necesitamos también ya tener una academia que no sea de 5 meses, de 10 meses, de lo que sea, sino que una academia que se vuelva una verdadera universidad para sacar policías que siendo agentes sean profesionales y que tengan otro nivel también para la atención a la población guatemalteca. Bueno, se da un cambio, pero a ver qué pasa. No creo que sea algo tan distinto a lo que ya hay. Julio, vemos que en la policía se dan cambios constantemente y aquí viene la pregunta. ¿Qué tan recomendable es hacer estos cambios de mando? Hablamos de la dirección general, donde cada director pues tiene sus propias políticas, sus propios proyectos y que a veces se quedan inconclusos porque no se le dan seguimiento también. Eso es correcto. Mira, en teoría, ¿no? Al menos en la teoría, en lo pragmático no debería de ser lo más recomendable. Ahora, sí quiero dar el beneficio de la duda, porque algo que veíamos también contigo con el licenciado Andrés Estrada en la investigación el día de hoy, es que Leonel Hernández, el nuevo comisario general que asume la dirección precisamente general de la PNC, tiene un currículum impresionante, una hoja de vida que llama la atención después de 23 años de servicio. Y si me lo permites, veámoslo, porque da una buena perspectiva al menos. Y vamos a ver estos datos ahí en pantalla para que conozcamos al nuevo director. El nuevo director de la PNC, bueno, es un profesional, imagínate, cuenta con maestría en administración pública, es un policía de carrera, ha brindado su servicio a la población guatemalteca durante 23 años. Se ha desempeñado en varios puestos dentro de la institución policial. Por ejemplo, recientemente Sandy estuvo enfocado en la prevención del delito, lo cual debería ser de las 5 funciones policiales la principal. También se ha dedicado al tema de la investigación criminal y al tema tan importante del despliegue de los agentes de Policía Nacional Civil a nivel nacional. Es importante destacar la labor del comisario Hernández a cargo de la Jefatura de Planificación Estratégica de la PNC, instancia donde, por cierto, se realizan los análisis de incidencia criminal y las proyecciones de los objetivos institucionales. Dicho esto, y ya pasado a palabras llanas, sanas y que podamos comprender todos, lo que necesitamos fuera de este tema de una hoja de vida que parece bastante buena e impresionante es que se den resultados. ¿Y qué resultados? Prevención, prevención, prevención. Contención, por supuesto, de la situación criminal, mejor investigación en los hechos delictivos, pero por sobre todo la clave de la seguridad, que lo repito una vez más, es la prevención. Totalmente, Julio. Es muy importante de verdad de conocer entonces quién estará al frente de la Policía Nacional Civil, una institución que necesita ciertas mejoras. Sí, necesita muchas. Continuar con ese plan de depuración que es muy importante también, ¿cierto?, para poder entonces ir mejorando esos procesos y también pues sacando a los malos elementos de una institución que es tan importante y que es tan necesaria también para la población. Son los encargados de la seguridad ciudadana, Julio. Entonces, como ciudadanos esperamos de verdad buenos resultados. Veremos cuáles serán esas prioridades que vaya a establecer también el nuevo director para ver de qué forma entonces se logra ir cumpliendo con los diversos objetivos y sobre todo la expectativa de los ciudadanos. Es correcto. No, señor director de la Policía Nacional Civil, pues luego de felicitarle por esta asunción del puesto que va a culminar con su carrera policial, el compromiso que tiene es bastante fuerte, bastante grande. ¿Por qué? Porque en sus manos está el anhelo de todos los guatemaltecos, que de verdad es nuestra primera prioridad, de empezar a tener seguridad que sea palpable, que sea perceptible y que podamos empezar a encajonar a los delincuentes, es decir, que les quitemos el espacio, que volvamos a recuperar las áreas para el guatemalteco de bien, el guatemalteco trabajador. Así que ahí lo tiene. Tenemos también la cuestión de reclasificación de puestos y salarios y, por supuesto, la modernización en lo operativo, en lo logístico, en lo técnico, en lo administrativo, en todas las áreas de la institución policial. Por el bien de la Policía Nacional Civil, por los resultados que nos puedan dar, esperamos de verdad que se pueda tener entonces esa responsabilidad y sobre todo también el buen trabajo al frente de tan importante institución. Así están los cambios entonces. La Policía Nacional Civil tiene un nuevo director y nosotros lo hemos analizado aquí en A la Medida. Vamos a regresar con otras noticias, Julio. Correcto, Sandy. La parte informativa nacional siempre es importante, así que regresa en unos instantes aquí en su programa que es A la Medida. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas explicaron el motivo por el que incrementó el precio del gas propano.
el gas propano no bajará de precio y lejos de que esto ocurra, podría registrar una nueva alza, pues desde marzo a la fecha se ha incrementado su valor un 40%. En estos momentos del mercado internacional es difícil que los precios regresen a los 20 quetzales en el corto plazo. Es el momento en que el mercado internacional empieza a llegar el invierno y hay un mayor consumo de productos petroleros y en sí de gas licuado del petróleo para el tema de calefacción. Contestando a tu pregunta, no hay posibilidades que en el corto plazo el precio baje, pero va a depender mucho de las condiciones del mercado internacional. Entonces, en resumen, el precio internacional de gas licuado del petróleo se ha incrementado debido a que ha estado creciendo el consumo en los diferentes países en esta época del año. Se está a la espera de los precios que traerá el próximo embarque, que se tiene programado para un mes y medio. Asimismo, el consumo promedio de propano es de 42.000 cilindros de 25 libras diariamente. Esta semana hemos visto cómo el Aeropuerto Internacional La Aurora, ubicado en la zona 13 de la ciudad capital de Guatemala, ha sido utilizado como un punto de conexión por ciudadanos ecuatorianos que pretenden llegar a Estados Unidos. Ante esa situación, la autoridad migratoria guatemalteca ha decidido tomar la siguiente decisión que usted verá en este momento acá en A la Medida. A partir de este lunes, Guatemala solicitará nuevamente una visa consular a los ciudadanos ecuatorianos que deseen ingresar a territorio nacional. Antes de esta medida no se requería, pues desde el 2019 dicha nación sudamericana había pasado a categoría A, que establece la no necesidad de una visa de ingreso. Hoy ya a partir del día lunes todos los ciudadanos ecuatorianos van a tener que entrar cuando entren a territorio guatemalteco con una visa de turismo para poder ingresar. Esto lo hacemos en vista también del problema que se ha incrementado en el Aeropuerto Internacional Aurora, donde muchos ciudadanos ecuatorianos están viniendo a Guatemala para utilizar el país como vía de paso para ir a los Estados Unidos. Sobre esta notificación, ¿se indicará al gobierno de Ecuador cuál va a ser el procedimiento? Porque prácticamente es casi inmediato, el próximo lunes. Es correcto, ya se están haciendo las coordinaciones, Cancillería ya está informando a los consulados en Ecuador y nosotros ya estamos dando esa información a las líneas aéreas para que todos los ciudadanos ecuatorianos estén informados de que para ingresar a territorio guatemalteco se va a necesitar un visado que nos va a hacer el ordenamiento para poder ingresar a territorio guatemalteco. De enero al 11 de septiembre, Guatemala no le permitió el ingreso a 457 migrantes ecuatorianos que utilizaron el aeropuerto como punto de escala en su ruta para llegar a Estados Unidos. Por aparte, se evalúa que otros países pasen a categoría B, es decir, que se les solicite un visado. Y el próximo lunes, los solicitantes del antejuicio en contra del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, José Francisco de Mata Vela, llegarán al Congreso de la República para poder ratificar su denuncia. La Comisión Pesquisidora del Congreso de la República se reunirá este lunes 20 de septiembre con la fundación que presentó una solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la CC José Francisco de Mata Vela, señalado por incumplimiento de deberes, retardo de justicia y denegación de justicia. Los solicitantes ratificarán la denuncia ante los diputados de la comisión que analizan la solicitud de antejuicio. El día lunes 20 a las 9:30 tenemos la ratificación de parte de los denunciantes o de los que promovieron el antejuicio del magistrado. Entonces están citados ellos para que vengan a ratificar la denuncia el día lunes 20 a las 9:30. Esta acción en el calendario estaba para unos días antes, pero por situaciones de disponibilidad de salón y algunas otras cosas hubo que correrla unos días, pero la idea es ir cumpliendo el cronograma tal como se estableció. Después de esto, corresponde la siguiente reunión citar al magistrado para que él venga a explicar las razones que tuvieron ellos para emitir en ese caso, la resolución que emitieron fuera de tiempo, según el denunciante, y pues a presentar los argumentos en su defensa. Luego de esta reunión, la comisión citará al magistrado de la Corte de Constitucionalidad para que presente sus pruebas de descargo. La comisión pesquisidora estableció para el próximo 25 de octubre entregar el informe circunstanciado a la Junta Directiva del Legislativo y asimismo la recomendación sobre retirarle o no el antejuicio, y será el Pleno que tome la decisión final.
Vamos cerrando entonces esta semana de análisis y de información, agradeciéndoles siempre su preferencia. Recuerde, tenemos una cita la próxima semana. Así es. Y Sandy, por supuesto, recordamos a las personas dos cosas fundamentales. Uno, cuídese, ¿no? El COVID-19 está ahí al acecho. Dos, no se separe, por favor, de TN23 este fin de semana. Todas las noticias nacionales e internacionales también en Apuntes del Mundo, sábado y domingo con el licenciado Andrés Estrada. Y una cosa importante que quiero decir, si me lo permites. Más importante. Lo más importante. Nosotros nos vamos, pero apenas vamos con volver el lunes. Chao. Feliz noche.